Veo ángeles guardianes. Creo que uno intenta matarme. Ciego yo, suicidio. Sa. Mateo 18:10. Sus ángeles contemplan siempre el rostro de mi Padre. Siempre los he podido ver. Desde que tengo memoria, he podido ver lo que la gente llama ángeles guardianes. Nadie más pudo. Lo aprendí desde muy joven. De niña, le pregunté a mi madre por qué la señora de la iglesia tenía algo detrás de ella. Le dije que se veía mal. Mi madre me apretó la mano y me dijo que era inapropiado que una jovencita dijera esas cosas. Así que dejé de preguntar. Después de eso, solo yo los vi por todas partes, revoloteando sobre el hombro de alguien, deslizándose detrás de ellos en los pasillos del supermercado, de pie en silencio al pie de las camas de hospital. Se inclinaban cuando alguien susurraba secretos al teléfono. Vigilaban los exámenes en las aulas. Inclinaban la cabeza durante la oración. Nadie miraba nunca hacia donde yo miraba. Los ángeles, sin embargo, a veces me devolvían la mirada, no con curiosidad, ni con preocupación, solo con conciencia. Nunca me hablaron, nunca me siguieron, nunca se quedaron. Simplemente existían para permanecer con la persona a la que estaban unidos, y yo existía por separado. Eso fue así hasta hace poco. Salmo 91:11. Porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Nunca vi uno por mí mismo. Los veía junto a otras personas, pegados a alguien, apoyando una mano en un hombro mientras lloraba, o inclinados cerca de un recién nacido en su cochecito. Estaban presentes en todo. Alegría, dolor, aburrimiento. Se movían por la vida de una persona sin interrupción, existiendo silenciosamente junto a ella. Algunos me miraban al pasar. No con interés, no con reconocimiento, solo con reconocimiento, como se podría mirar a un extraño en una sala de espera. Siempre volvían su atención a quien pertenecían. Nunca pensé mucho en eso. Algunas personas los tenían, otras no. Supuse que simplemente era uno de estos últimos. Una vez, mientras caminaba a casa del trabajo, creí ver uno solo en un callejón por el que pasaba todos los días. No estaba rondando. No era se volvió hacia alguien. Simplemente estaba allí. No me detuve a mirar. Me dije a mí mismo que pertenecía a alguien que aún no podía ver, alguien dentro de un edificio, o simplemente fuera de la vista. Para cuando llegué al final de la cuadra, ya lo había descartado. Ojos que no ven, corazón que no siente. La siguiente vez que lo vi, me estaba preparando para ir a trabajar. No sé cuánto tiempo había pasado desde la primera vez que lo vi. Días, tal vez más. El tiempo tiene una forma de suavizar las cosas que no entiendes, especialmente cuando no insisten en ser recordadas. Acababa de salir de la ducha y cruzaba mi apartamento, todavía envuelto en una toalla, cuando pasé por la ventana. Mi apartamento estaba tan alto que rara vez pensé en ser visto desde abajo. Esa mañana, miré hacia abajo. En el campo detrás de mi edificio, justo al borde de la línea de árboles, algo permanecía inmóvil. Esta vez, no lo vi por casualidad. Me detuve y miré. El amanecer aún no había amanecido del todo, y la luz lo aplanaba todo en siluetas. Solo podía ver su silueta, alta, erguida, con los bordes difuminándose donde la sombra se encontraba con la niebla. Se parecía a los otros ángeles guardianes que había visto, al menos en su silueta. Pero no estaba junto a nadie. No estaba en ángulo hacia una puerta, una ventana o una figura que pasara. Simplemente estaba allí, observando la nada o esperando. Lo estudié como siempre estudiaba a los ángeles, con cuidado, metódicamente. Dejé que mis ojos recorrieran su contorno, buscando alguna atadura invisible que pudiera explicarlo. No había ninguna. Bajé la vista hacia mi bloc de notas para documentar este encuentro, y al volver a mirar hacia arriba, había desaparecido. Ningún sonido, ningún movimiento, ninguna retirada hacia una persona, solo ausencia. Por primera vez en mi vida, consideré algo que nunca antes me había permitido. ¿Podría pertenecerme uno?
La idea me resultaba casi vergonzosa. Yo había pasado toda mi vida sin uno. Había hecho las paces con eso. Los ángeles seguían a la gente. Se quedaban cerca de ellos. Eran constantes. Esto había sido distante, desconectado. ¿Y por qué ahora? Aún así, la pregunta persistía más de lo debido. Terminé de vestirme. Salí para el trabajo. El día transcurrió como siempre, pero incluso entonces no podía dejar de pensar en lo lejos que había estado. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La primera vez que le pregunté a mi madre, era muy pequeña: ¿quién es el hombre que está detrás de ti? Se giró instintivamente, como si esperara que hubiera alguien. Al no ver nada, me miró y sonrió. Ni indulgente ni despectiva, simplemente amable. ¿Detrás de mí? Asentí. Me observó el rostro un momento, como si estuviera decidiendo si bromeaba. Bueno, dijo con cuidado, quizás sea mi ángel de la guarda. Recuerdo esa pausa, la forma en que eligió la respuesta en lugar de soltarla bruscamente. Todos tenemos uno, añadió, dándome un ligero golpecito en la nariz. Tú también. Me contó lo que le habían enseñado de pequeña, que cuando alguien a quien amaba fallecía, estaba en el cielo, que Dios a veces enviaba ángeles para cuidarnos. Protégenos, guíanos. Mi ángel de la guarda podría ser tu tío Kenny, dijo. Me gusta pensar que me cuida. El tío Kenny había muerto antes de que yo naciera. Solo lo conocía por fotografías. ¿Ese no es él?, le dije. Se rió suavemente. Cariño, los ángeles ya no se ven como nosotros. Ya no. La Biblia dice que tienen alas. Son hermosos, radiantes. Sacó uno de sus libros, de historias bíblicas infantiles, de esos con páginas brillantes y halos dorados, ángeles con rostros suaves y amplias alas blancas, manos tiernas, ojos bondadosos. Mientras hablaba del cielo, el amor y la protección, yo seguía mirando por encima de su hombro, a la cosa que estaba allí de pie. Solo había visto a mi tío en fotografías, pero sabía, incluso de niña, que no era él. Mi tío era bajo, más bajo que mi madre. La figura detrás de ella se estiraba casi hasta el techo. No se movía cuando ella se movía, no respiraba, simplemente permanecía. Y lo más inquietante de todo, no tenía ojos. Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Al crecer, aprendí a preguntar a la gente con cuidado sobre sus ángeles de la guarda, con gentileza, con naturalidad, lo suficiente como para entender por qué alguien los seguía. En la escuela, a Jenny Hartwell la conocían como la chica emo. Era reservada, pero un día, mientras caminaba por el pasillo, vi a un ángel de la guarda siguiéndola. Nunca fueron idénticos. Algunos eran más altos, algunos delgados, algunos anchos, algunos delgados. Sus formas variaban como las de las personas. Sus superficies también variaban, si es que se les podía llamar superficie. No tenían piel. No exactamente. Eran opacos. De alguna manera transparentes, pero nunca vacíos. Podía ver a través de ellos, pero no con claridad. Todo detrás de ellos se distorsionaba y difuminaba, lechoso y vacilante. Algunos brillaban como el ópalo, otros ondulaban como la luz sobre el agua. No había dos iguales, igual que las personas. El ángel de Jenny Hartwell no era más alto que el resto de nosotros, los niños de 12 años. Se alzaba inquietantemente cerca de ella, su figura de un rojo apagado y aterciopelado. No brillante, no violento, solo profundo, saturado, pesado. A diferencia de los de mi madre, este tenía ojos, blancos perla y hundidos, captaban la tenue luz fluorescente del pasillo y la retenían. Cuando me acerqué a Jenny por primera vez, su ángel se giró para mirarme antes que ella.
No tenía boca, ni cejas, ni párpados. Nada que debiera transmitir emoción. Y, sin embargo, al mirarme fijamente, sentí algo inconfundible asentarse en mi pecho. Tristeza. Jenny se giró un momento después. ¿Qué quieres? Yo, quería saber si te gustaría sentarte conmigo a almorzar. Parecía una mejor manera de romper el hielo que preguntar. ¿Ha muerto alguien cercano a ti últimamente? Parpadeó, sin esperarlo. Luego me miró de arriba abajo, rápido, con práctica. ¿Por qué?, preguntó. Normalmente la gente no se sienta conmigo para divertirse. Una pausa. ¿Cuál es el truco?, preguntó. ¿Es una broma o algo así? No, dije rápidamente. Solo quería conocerte. Creo que nos llevaríamos bien. Entrecerró los ojos. La sospecha volvió a sentarse. Su ángel de la guarda se inclinó hacia adelante con ella, acortando la distancia entre nosotras hasta que sus ojos blancos como perlas se posaron a escasos centímetros de los míos. Si pudiera respirar, creo que lo habría sentido. Aún así, no retrocedí. Solo un almuerzo, dije. Si no nos llevamos bien, te dejaré en paz, lo prometo. Durante un largo rato, el ángel permaneció allí, mirándome fijamente. Luego, con la misma rapidez, se retiró, volviendo a su lugar detrás de ella. Jenny exhaló suavemente. Bien, dijo. Un almuerzo. Reflexionó un momento. No lo hagas raro. Al girarse para irse, su ángel se movió con ella en perfecta sincronía. Juntos desaparecieron entre la multitud del pasillo. Por supuesto, mi interés había sido completamente egoísta. Quería saber más. Sobre los ángeles, sobre por qué el suyo se veía así. Pero el almuerzo salió bien. Y luego otro después. Tenía razón en una cosa. Ninguna de las dos encajaba perfectamente en la jerarquía del pasillo. Solo que por razones diferentes. No me importaba. Jenny Hartwell resultó ser la mejor amiga que podría haber pedido. Eclesiastés 3. Olende. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, para que no descubra la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Ayer estaba preparando el desayuno, no como tan a menudo como debería, pero cuando lo hago, disfruto preparándome mis propias comidas. Algo en la rutina me conecta con la tierra. Cuando por fin me senté a comer, me encontré mirando de nuevo por la ventana, la misma que daba a la parte trasera de mi complejo. Era una cálida mañana de domingo, y la gente la aprovechaba. Al menos 2 docenas de mis vecinos estaban dispersos por el césped, disfrutando de los primeros indicios de la primavera. La mayoría tenía ángeles guardianes. Uno rondaba cerca de una madre, lo cual parecía bastante común. Otro seguía a 2 niños pequeños, gemelos, que parecían compartir un solo ángel de 2 cabezas. Había visto esa variación antes, aunque rara vez. El comportamiento también era diferente. El ángel de 2 cabezas seguía cuidadosamente a los niños, como si intentara no perturbar su caos, o tal vez intentara contenerlo. Solo podía adivinarlo. A menudo me preguntaba cuáles eran realmente sus intenciones. A veces les daba pequeñas personalidades que probablemente no tenían, solo para que fueran más fáciles de entender, algo a lo que mi mente pudiera aferrarse en lugar de lo incognoscible. Después de que mi madre me dijera por primera vez que eran ángeles y me leyera la Biblia, me interesé profundamente por el texto. A medida que crecía, lo leí de principio a fin incontables veces. No me consideraría una persona tradicionalmente religiosa. Cuando uno se pasa la vida viendo cosas que contradicen la palabra del Señor, la creencia se vuelve compleja. Aún así, iba a la iglesia todos los domingos, escuchaba sermones y asistía a la escuela dominical, esperando encontrar respuestas allí. ¿Podrían estas lecciones explicar qué eran? ¿Por qué estaban allí? Podría aprender a comprenderlos, incluso a comunicarme con ellos. En resumen, no. Pero mi madre se enorgullecía de mi entusiasmo, así que seguí hasta el día de su muerte. A mediados de mi adolescencia,
Me diversifiqué estudiando otras religiones. El sintoísmo, con su creencia en espíritus que habitan el mundo mortal, me atrajo por un tiempo. Por un tiempo, pensé que estaba cerca de algo, pero ninguna de sus entidades o deidades se correspondía con lo que veía a diario. Aún así, lo mantuve en mi mente. Me preguntaba si quizás era algo que la humanidad nunca había comprendido del todo, o peor aún, algo que habíamos dejado de venerar por completo. Perdido en mis pensamientos, hurgando en los restos de mi desayuno, miré de nuevo a las familias en el estudio. Justo al borde de todos, algo me llamó la atención. El mismo ángel que había visto antes estaba de pie al final del césped, cerca de la línea de árboles, separado de los grupos de vecinos por una amplia franja de espacio abierto. Me incliné hacia el cristal. Bajo la intensa luz del sol del final de la mañana, su silueta se acentuó. Era alto, más alto que los demás cercanos. Eso lo supe de inmediato. Y más oscuro. No era el suave brillo del ópalo, ni la translucidez vacilante a la que estaba acostumbrado. Era denso. La luz lo incidió y no lo atravesó limpiamente. Se aferró. Incluso desde esa distancia, pude ver que su superficie no era uniforme. El negro no era plano. Brillaba en algunos lugares, con reflejos marrones y vetas tenues de un amarillo enfermizo. No distinguía los detalles finos de su rostro, pero había estructura. Huecos donde debería haberse reflejado la luz. Un indicio de cuencas. Y entonces noté su contorno. Brazos. No implícitos. No formados brevemente y retraídos. Definidos. Tan largos que, incluso desde 5 pisos de altura, sus proporciones parecían incorrectas. Colgaban a sus lados, demasiado largos, demasiado delgados. Terminaban en formas alargadas que sugerían manos, demasiado definidas para desvanecerse en su masa. La mayoría de las veces no les veía brazos. Era como si sus cuerpos estuvieran envueltos en tela, sin mostrar piernas ni pies. Simplemente se deslizaban detrás de sus anfitriones con un movimiento ágil y sin esfuerzo. En las raras ocasiones en que veía a uno extender la mano, quizá para acariciar la cara de un niño, la extendía brevemente y luego la retraía, como si nunca hubiera estado allí. Otra anomalía. Las manos nunca emergían de un lugar fijo. Aparecían donde fuera necesario, a menudo emergiendo del centro de su masa, como si algo en su interior se extendiera hacia afuera antes de ser jalado de vuelta. Eso me aterrorizó al principio, de una manera que nunca pude superar del todo. Me preguntaba si podrían tener cosas atrapadas dentro. Sin embargo, por lo que pude ver, así era simplemente como funcionaba su anatomía. Dicho esto, que éste tuviera brazos que siempre estaban ahí, era a la vez fascinante y profundamente inquietante. Al observar todos sus rasgos, noté algo más. Algo andaba mal. A menudo, estos ángeles observan el mundo que rodea a su anfitrión. A veces, con curiosidad, ¿observan lo que su anfitrión observa? El ángel de mi madre, tío Kenny, solía observarme mientras me movía por la casa. Incluso cuando mi madre estaba distraída,
y no se percataba de mi presencia. Parecía menos vigilancia y más reconocimiento, como si simplemente supiera que estaba allí. Otras veces, se inclinaba sobre la mesa para observarme mientras hacía los deberes o estudiaba religión. Estos momentos nunca eran largos. Siempre volvía al lado de mi madre cuando parecía conseguir lo que quería de mí. No era la única a la que le hacía esto. Cuando mi madre tenía invitados, se comportaba igual. Se inclinaba observándolos de cerca, como si evaluara sus intenciones. Nada de esto era nuevo. Así que cuando vi al ángel negro, como el alquitrán mirando en mi dirección, y solo en mi dirección, comprendí algo al instante. No observaba a la gente a su alrededor. No reconocía a los niños que jugaban cerca ni a los adultos que pasaban demasiado cerca. Un adolescente corrió a través de su figura sin dudarlo, mientras perseguía una pelota de béisbol. Y aún así, su atención no se desvió. Me miraba, yo, de pie en mi apartamento, tras un cristal, en el 5º piso. Al darme cuenta de esto, me levanté tan de repente que mi silla se volcó detrás de mí. Se me cortó la respiración con fuerza. Esto era nuevo. Siempre se fijan en algo, en su anfitrión o en cualquier cosa que se les acerque demasiado. No les importa nada que exista fuera de ese estrecho enfoque. No sé quién es el anfitrión de esta cosa. Entonces, ¿por qué me miraba? No pude evitar sostenerle la mirada. Mi respiración era inestable. Un dolor sordo me invadía el labio mientras me lo mordía con ansiedad. Cerré las persianas. Salmo 91:5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. 7. Cuarton 5. Améme, el próximo tren llegaría en cualquier momento, y Jenny volvía a llegar tarde. Es curioso, paso gran parte de mi vida observando ángeles, analizando sus comportamientos, preguntándome por qué yo, precisamente, y aún así, de alguna manera, logro ser puntual. Jenny nunca lo es. Al menos ella es constante. No creo haberla visto llegar temprano a nada. Si voy con retraso, sé que llegaré antes que ella. Tren de las 8:08 p.m. de Liberty Station, a Pineview. Ya está embarcando. Me dirigí al centro del vagón, nuestro lugar habitual, y me incliné ligeramente hacia la izquierda, dejando caer mi bolso en el asiento vacío a mi lado. El tren es un lugar interesante para observar a Los Ángeles. Luces fluorescentes intensas, cuerpos amontonados, espacio limitado. Reaccionan de forma muy similar a sus anfitriones, comprimiéndose, acercándose gradualmente hasta quedar suspendidos justo encima de la cabeza de su acompañante, como un flotador flotando sobre un sedal. Incluso aquí, realizan sus pequeños rituales, agacharse para inspeccionar a alguien demasiado cerca, girar lentamente la cabeza en círculos completos, fijarse en las bombillas parpadeantes o en el movimiento reflejado en las ventanas. Hace que el vagón, ya lleno, se sienta aún más apretado, cuerpos superpuestos, espacio doblemente lleno. Imagino que sería abrumador si no estuviera acostumbrado ya. El tren de las 8:00 a.m. de Liberty Station a Pineview ya sale. Justo cuando las puertas empezaban a cerrarse, Jenny se coló dentro en el último segundo. Estaba sin aliento, con el pelo recogido en un moño torcido, los pantalones del pijama asomando por debajo de su camisa. Volví a colocar mi bolso en mi regazo, mientras ella se desplomaba en el asiento a mi lado, y de inmediato empezó a dar una explicación. Algo sobre pasos de peatones atascados, ciclistas entrenando para una maratón y gallinas perseguidas. No creo que ninguno de nuestros vecinos tenga gallinas. ¿Sabes?, dije, una vez que hizo una pausa para respirar. Podrías tomar una clase más tarde que yo. Estoy bastante segura de que tu madre sobreviviría si cambiaras tu clase de las 9 de la mañana a las 11. O al mediodía. El ángel de Jenny, Velvet, como empecé a llamarlo, se acomodó encima de ella, mirándome antes de volver su atención a la ciudad que pasaba por la ventana.
Eso es ridículo, resopló Jenny recuperando por fin el aliento. ¿Cómo iba a molestarte si no tuviéramos clases juntas? Además, después de este semestre tendremos que empezar a cursar asignaturas específicas de cada carrera, y entonces no te veré nunca. Nunca. ¿Cómo es que te especializas en religión? ¿Qué haces? ¿Estudias los rollos del Mar Muerto? ¿Te matas de hambre como Gandhi? Algo así. A medida que transcurrían los semestres, Jenny resultó tener razón. Nos veíamos cada vez menos a medida que nuestras clases dejaban de coincidir. Seguíamos encontrando tiempo, citas para tomar café, sesiones de estudio, yo ayudándola con las tareas, más bien, largos viajes a la costa durante las vacaciones de verano, pero ni siquiera eso nos parecía suficiente. Nuestro tiempo juntas se acortaba, se extendía demasiado. Aún así, siempre teníamos el tren. Después de graduarse, ella comenzó la carrera de sus sueños en biología como técnica de laboratorio. Yo entré en recursos humanos. Incluso entonces, seguíamos cogiendo el tren a todas partes. Como siempre, Jenny, brillante, decidida, infinitamente capaz, llegaba tarde. El tren de las 7:30 p.m., de Liberty Station a Queen's Landing, ya está embarcando. Me dirigí al centro del tren y ocupé nuestro asiento habitual, inclinándome hacia la izquierda para que mi bolso se derramara en el espacio a mi lado. El tren siempre parecía abarrotado, sobre todo porque cada pasajero ocupaba el mismo espacio que yo. Rostros y ángeles se apiñaban en capas, superponiéndose hasta que se hizo difícil concentrarse en alguno por mucho tiempo. En el último momento, Jenny se apresuró a subir al tren y se sentó a mi lado. Inmediatamente, empezó a contarme una historia sobre el trabajo. Algo relacionado con placas de Petri contaminadas, bolsillos llenos de monedas y una investigadora particularmente irritable que, al parecer, se creía personalmente responsable del estado del laboratorio. ¿Qué tal recursos humanos?, preguntó. Alguien te preguntó hoy sobre las diferencias logísticas entre la crucifixión de Jesús y el hallazgo de las planchas de oro, por parte de Joseph Smith. Nunca la ven, dijo. Simplemente no entienden la religión como tú. Nunca perdía la oportunidad de cuestionar mi licenciatura. Aún así, me consiguió un trabajo en recursos humanos, así que no podía quejarme. Mientras Jenny hablaba, noté que Velvet me miraba fijamente más de lo habitual. Lo que solía ser una mirada breve, casi cortés, se prolongó sin interrupción. Intenté no reaccionar. Había aprendido desde muy joven a no reconocer a los ángeles tan abiertamente. No quería que nadie pensara que estaba loca. Así que cuando Velvet se replegó lentamente en el cuerpo de Jenny, solo para salir de su pecho mirando fijamente al vagón lleno de gente, no pude evitarlo. Me quedé mirando. Por suerte, Jenny no pareció notar dónde se había desviado mi atención. Sabía que no me lo olvidaría. Jenny, la interrumpí, mientras seguía contándome su día. ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, estoy bien. Me miró confundida. ¿Por qué? No es nada, dije demasiado rápido. Solo pensé que noté algo en tu forma de hablar. Mentira descarada. No, delicioso, dijo con una sonrisa. Me costaba creer que fuera la misma chica temperamental que conocí años atrás. Se había convertido en alguien más dulce y brillante. Alguien que nunca hubiera esperado. Ahora parando en Queen's Landing. «¿Eres tú?», dijo señalando con la cabeza hacia las puertas. Velvet seguía flotando extrañamente, a medio salir de su pecho, con la atención fija en algún lugar más allá de nosotros. Me puse de pie, colgándome el bolso al hombro. «Ten cuidado al llegar a casa, ¿vale? Te quiero. No te preocupes», rió. «Soy fuerte». Las puertas se abrieron. «Hasta pronto», añadió. «Yo también te quiero, cascarabias». Subí al andén. Las puertas se cerraron tras de mí. Proverbios 15:3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. El trabajo se convirtió en uno de mis lugares favoritos. Sorprendentemente, recursos humanos me daba mucho tiempo para mí cuando no estaba lidiando con disputas entre empleados o clientes descontentos. Me daba espacio para pensar,
para repasar lo que había visto ese día o para hojear mis notas e investigar una vez más, con la esperanza de que algo nuevo finalmente encajara, también disfrutaba ver a los ángeles de las personas en el trabajo con ellas. La oficina presentaba variaciones peculiares. Algunos se volvían estrechos y rígidos. Sus formas se dibujaban apretadas, como si estuvieran presionadas entre paneles invisibles. Otros parecían adelgazarse en los bordes. Sus contornos se afilaban hasta convertirse en algo casi angular. Nunca supe si el edificio los moldeó o si llegaron a ser así. Además, mi pasatiempo favorito en el trabajo era ver a los ángeles interactuar con la propia oficina. Había algo profundamente satisfactorio en ver a alguien mirando fijamente una máquina de café, mientras su anfitrión esperaba que se imprimiera un documento, o flotando a escasos centímetros de la cafetera mientras terminaba de llenarse. Con esa, en especial, me sentía identificada. La mayoría de los días terminaban igual. Papeleo, pequeñas disputas, algún que otro despido para asegurar el éxito. Eso también tenía su propia y extraña fascinación. Cuando sus anfitriones estaban tristes o decepcionados, algo cambiaba. No en la expresión, no tienen expresiones, sino en la presencia. Se atenuaban, como si alguien hubiera apagado las luces. Seguían ahí, pero era más difícil verlos. La oficina no cambiaba. Un reloj corriendo, archivando formularios, aprobando días de vacaciones, mediando en pequeños dramas. Sí, James puede usar la fotocopiadora todas las mañanas a las 9:00 chanes. Llegó primero. No puedes obligarme a que le multe por eso. Sí. Aún así lo anotaré. No me importa mucho. Este lugar se siente como mi espacio seguro. Encuentro paz en la repetición. Clic. Marcar. Imprimir. Aleatorio. Asignar. Llamar. Tocar. Repetir. Toc. Toc. Tosoma. Toc. Te continúa. Sí. Pasa. Dije sin levantar la vista del ordenador. Mientras su anfitrión tartamudea nerviosamente los detalles de su petición, un ángel delgado como un lápiz flota justo sobre su hombro. Una piel blanca como el papel se extiende suelta alrededor de su cuerpo, como si no se ajustara del todo a su cuerpo. La misma piel cuelga de su cabeza, ocultando cualquier indicio claro de un rostro. El único rasgo distintivo es un único y enorme ojo en el centro de su cabeza, perfectamente redondo, amarillo pálido, con motas naranjas, sin pupila, fascinante, murmuré sin poder contenerme. ¿Perdón?, preguntó, arrastrándome de vuelta a la habitación. Su permiso de ausencia está aprobado, dije, sin romper el contacto visual con el ángel. Disfrute de su viaje. Se levanta rápidamente dándome las gracias demasiadas veces y sale corriendo de mi oficina. Incluso mientras sale corriendo y su ángel lo sigue, mantiene su mirada fija en mí, su ojo sin pestañear, fijo en mí hasta el último momento. Mientras mi día se acerca a su fin, hojeo las pilas de papeles que han llegado a mi escritorio. Disputa, excedencia, seminario de seguridad laboral, queja, disputa, solicitud de tiempo libre. Hago una pausa. Recogí la queja, un paquete cuidadosamente recortado, sin notas del supervisor ni respuestas adjuntas.
La queja no debería haber estado en mi escritorio. Se supone que los informes de admisión como este deben pasar primero por los jefes de departamento. Se gestionan, documentan y resuelven antes de que Recursos Humanos los vea. Este se saltó todo eso. Lo abrí. El asunto en sí era trivial. Según el informe, Recepción le había negado la entrada al baño del edificio sin un pase de visita. Afirmó que se había explicado, que había sido educado, que solo necesitaba un momento. La recepcionista había insistido en el procedimiento. Se había llamado a seguridad. Se le había pedido que se marchara. En el papel, no era nada. Exactamente el tipo de cosa que normalmente se acababa en recepción. Lo que más me llamó la atención fue cómo lo escribió. Había párrafos y párrafos, explicaciones en lugar de quejas. Dedicó más tiempo a describir sus intenciones que el incidente en sí. Cómo no había pretendido incomodar a nadie, cómo entendía que las reglas existían por algo. Con qué facilidad se podía malinterpretar a alguien que solo intentaba satisfacer una necesidad humana básica. Enfatizó, más de una vez, que solo necesitaba nuestro baño, que habría sido más fácil si alguien simplemente lo hubiera dejado entrar. Cerré la carpeta a la mitad y cogí el teléfono. La extensión de admisión sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Di mi nombre y luego dije, «Oye, una pregunta rápida. Tengo una queja que debería haber pasado primero por un jefe de departamento. ¿Sabes por qué llegó directamente a Recursos Humanos?» Hubo una pausa. Papeles moviéndose. Un respiro. Insistió, dijo la mujer. No se iba hasta que le dijimos que alguien de Recursos Humanos lo revisaría. Dijo por qué. No, solo que era importante. Ese procedimiento se estaba utilizando mal. Otra pausa. Y hoy eres la que menos trabajo haces, añadió, disculpándose. Cierto, dije. Colgué y volví a mirar el expediente. ¿Qué manera tan rara de terminar el día? Suspiré y comencé a procesar la queja. Decidí tomar el tren a casa hoy. Era más lento que caminar. Pero después del día que había tenido, necesitaba un poco más de tiempo para reflexionar. Pensé de nuevo en ese ángel tuerto, intentando recordar si alguna vez había visto uno igual. Su piel suelta y fluida me cautivó de una manera difícil de deshacerme de ella. Agarré la correa de mi bolso mientras esperaba en el andén. La gente entraba poco a poco a mi alrededor. El tenue brillo de sus ángeles captaba mi visión periférica. El tren de las 18:00 hasta la estación Oceanic, con destino a Queen's Landing, llega pronto. Me ardían los oídos. Me ardían los oídos. O los ángeles dodunos, el suave murmullo de la multitud se convertía en un zumbido apagado y monótono. Miré a los ángeles. Los rostros de sus anfitriones se difuminaban. Pelusa de melocotón. Algo que crujía como hojas de otoño. Ojos negros y vacíos. Agujeros. Tenues líneas donde deberían haber ojos. Detalles catalogados, luego olvidados al instante. Solo quería estar en casa. El tren de las 18:00 a la estación Oceanic, con destino a Queen's Landing, ya está embarcando. Me dirigí al centro del tren y tomé mi asiento habitual, inclinándome hacia atrás. Mis ojos vagaron sobre la multitud. Rostros borrosos, ángeles, charlas. Justo cuando volví a mirarme las manos, algo me llamó la atención. Al otro lado del tren, en un pequeño hueco entre la multitud, el ángel negro de alquitrán ya me estaba mirando. Una densa niebla ondulante envolvía el camino mientras avanzaba despacio y con paso decidido. Los ángeles surgieron de la tierra para verme pasar. Los miré a cada uno de ellos cuando aparecieron y luego volví a mirarme a los pies. No estaba allí por ellos. Me detuve frente a la última lápida de la fila. «Hola, Jenny», susurré. El terciopelo se desprendió lentamente de la tierra. Mantuvimos contacto visual. Luego se elevó por completo, enroscándose alrededor de la lápida, acunándola. Su madre me llamó desesperada, rogándome que fuera a verla, ya que vivía más cerca. Era demasiado tarde.
ya se había ido. Velvet yacía con ella en el suelo, abrazándola con fuerza. Un brazo sobresalía del centro de su cuerpo para acariciarle el pelo. La nota era corta. Lo siento. Me arruinó. Esa noche, cuando Velvet se portaba mal en el tren, alguien la siguió en su parada. No conozco todos los detalles, solo que la lastimó. Me quedé con ella durante días después, hasta que insistió en que estaba bien. Hablaba en voz baja, evitaba mi mirada y se movía como si el mundo se hubiera vuelto más pesado de la noche a la mañana. Aún así, seguí visitándola, visitando su trabajo y su apartamento. Me prometió que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Ojalá no me hubiera bajado del tren ese día. Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido.